Shalom, Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, Erev, Hag, Asukot. Vamos a estudiar la página 95 del Tratado de Ketubot y con ello vamos a concluir el 10º y penúltimo capítulo de nuestro tratado. No, es el penúltimo en realidad y hay 13 capítulos en el tratado, todavía nos quedan 3 capítulos. Pero estamos llegando ya, pues como hemos dicho, las últimas semanas del estudio de este bello tratado de Ketubot. Comenzamos la Mishnah en la página 95, nos dice así la Mishnah: Mishayana su Ishet Nashim, un hombre que estaba casado con 2 mujeres, Umahar y Tzadeo. Estas 2 mujeres tenían una ketubá. Esa ketubá tenía como garantía, como hipoteca, un campo. Este hombre vendió su campo. Ahora, ¿qué pasó? Rekatva Rishonah, la primera mujer, escribió al comprador del campo: Dinu Dvarim en Lima. Es decir, ¿sabes qué? Te perdono, no te voy a reclamar nada de este campo para cobrar mi ketubá. La segunda va a cobrar del comprador. Muere el marido, viene la segunda mujer, le va al comprador, le dice: este campo estaba hipotecado para mi ketubá, yo lo cobro. En el momento en el que la segunda lo cobra, la Rishoná Minashenia, como el campo se vuelve a ser de la segunda mujer, la primera mujer viene y le dice a la segunda: oye, yo soy antes que tú para cobrar la que tú vas, entonces dame el campo. Y una vez que la primera mujer recupera el campo, ve a lo que hace Mina Rishoná. Entonces el comprador del campo se va a la mujer y le dice: oye, tú me habías perdonado el campo. Entonces vuelve a mí, ve José Jalila, y así vamos dando vueltas. La segunda le pide al comprador, la primera le pide a la segunda, el comprador le pide a la primera, una vez detrás de otra, detrás de otra. Y entonces, H y su Peshara, ¿hasta cuándo? Hasta que se van a poner todos de acuerdo, van a encontrar un entendimiento. Peshara Benehem, Vejen, Balhov, Vejen Isha, Balathov. Lo mismo ocurre con una deuda entre personas o con una mujer que tiene una deuda. Así nos dice la Mishnah. Vamos a ver lo que nos dice ahora la Gemara. Pregunta la Gemara: Vejikat vale. Espera, ¿qué quiere decir? Que por el hecho de que le escribió Dinu Dvarim en li imach, que no tengo ningún, te perdono mi parte en el campo. Mai have, ¿qué es lo que cambia? ¿Por qué Madua lo tujal likbon mi menú? ¿Por qué no puede cobrar de él? Beataña se enseñó una breita a Omer, la lo que le dice a su compañero: Dinu Dvarim en li alza de zo. No tengo ningún, o sea, no tengo ninguna ta'aná, no tengo ningún argumento contra ti en este campo. Es decir, no te voy a dejar pasar. Yeshlaem Shutafut Ba. Es un campo que tienen en sociedad. Y dice: ¿sabes qué? Me desentiendo de mi parte de este campo. O en Liesekba. O no tengo nada que ver con este campo. Veyad Mesuleh que temena. Mi mano se aparta de este campo. Lo Amar Plum no dijo nada. Habíamos visto ya esto en unos capítulos anteriores. ¿Por qué? Porque puesto que el campo es suyo, en Asadillo Mimena, el Abershon Mataná, el campo como le pertenece, no sale de su poder. Y el lenguaje de decir Dinut Barim en Li al Sadezo, es decir, no tengo ningún argumento sobre este campo, Eno la Shomatana no es un lenguaje de regalo, solamente sale si lo regala. Y el decir no tengo nada que reclamarte sobre este campo, no le está diciendo que se lo está regalando. Entonces lo mismo pasa aquí con el tema de la mujer. Ahora, Javier Mayaskinan, Beshekanum Miyada. Pero no, aquí responde la Gemara y dice: ¿de qué caso estamos hablando? Que el comprador, después de que compró el campo y que la mujer le escribió: te perdono mi parte en este campo, viene el comprador y hace un quinián con ella, es decir, hace un acto de adquisición. Es decir, que además de que ella le escribió eso, él le hizo un acto de adquisición. ¿Qué quiere decir? Intercambiaron un pañuelo, hicieron un quinián de alguna manera, y entonces ahí por eso estaríamos diciendo que sí que funcionó esa acción. Pregunta la Gemara nuevamente: y si adquirió de ella, ¿qué es lo que cambia? ¿Por qué no puede venir a cobrar ella después del comprador? Tema Najarruach, así te le vali. ¿Por qué? Porque ella podría argumentar: ¿sabes qué? ¿Sabes por qué te perdoné
yo acepté que mi marido vendiese este campo, te lo vendiese, diciendo que no voy a reclamártelo cuando muera como pago de mi ketubá, porque yo quería hacerle un favor a mi marido. En realidad yo no quería vendértelo, pero para no hacerle un feo a mi marido, dije, ok, firmo. Y esa es la Tana, eso es lo que ella puede argumentar. Entonces la Gemara trae una prueba. Mi Lotnan, ¿acaso no fue enseñado? En Masejet Gitin, la Kaj Minaish, Vejazar la Kaj Minaisha. Es decir, viene un hombre y compra un campo que está hipotecado a la que tú vas de la esposa. Y después vuelve este comprador y se lo compra a la esposa. A pesar de que la esposa también se lo escribió. Me cajó Batel, lo que compró, esa venta está anulada. Alma, ¿qué vamos de aquí? Yeholai tomar, que ya puede venir a decir, es decir, ¿por qué yo acepté vender? Para no hacerle un feo a mi esposo. Responde la cámara y dice, Amar Rabidera, Amar Rabhizda, lo kasha. Dijo Rabidera en nombre de Rabhizda, no hay dificultad. En realidad no se contradice. Nuestra Mishnah que dice que no puede decir Najarruat Azitile Bali, que yo no quise hacer un feo a mi esposo, es según la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Meir. Ah, pero esta Mishnah de Gitín es Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. De Tania, como se enseñó en una vereita, Katab, la Rishon, Velo Hatmalo, la Sheni, Vehatmalo, Ibda Ketubata. Es decir, viene, misma historia, viene el marido, va a vender un campo y le dice a la esposa, oye, este campo que está en la Ketubá, se lo voy a vender a fulano. Dice, ¿le puedes firmar que le perdonas? ¿Que estás de acuerdo con que lo venda? Y viene la mujer y dice, no, no estoy de acuerdo. El campo sigue hipotecado a mi Ketubá. Bien. Viene el marido, tiene otro campo y va y se lo vende a otro, a Shimón. Y le dice, oye, ¿firmas? Y dice, sí, sí te firmo. Ahí, qué dice la vereita? Ibda ketubata, es decir, que esa mujer perdió su ketubá, el derecho de cobrar la ketubá, incluso de los bienes, perdón, si no le quedaron al marido bienes no hipotecados, ella no puede reclamar. ¿Por qué? Porque del hecho que al segundo sí le perdonó, ¿qué vamos a decir aquí? ¿Que quiso hacer un bien a su marido? ¿Por qué no le hizo un bien al marido en la primera? Entonces dice, Ibda ketubata. Muy bien. Continúa entonces, dice, ¿esto qué es? Esto que hemos explicado. Que Ibda ketubata. Dibre Rabbi Meir son las palabras de Rabbi Meir, es decir, la opinión de Rabbi Meir. Ahora, sin embargo, Rabbi Yehuda Omer dice Rabbi Yehuda, Yeholei shetomar, nachat ruach hatziti le Baali. Sí que puede decir, cuando lo vendí, en realidad yo no lo quería vender, solamente lo hice para no hacer con feo a mi marido. Atem, malaje malay. Entonces, ¿qué es lo que vosotros queréis ahora de mí? Rabí, entonces la Gemara ahora pregunta sobre la respuesta que dio Rafizda. ¿Por qué? Porque la respuesta de Rafizda nos está diciendo que tenemos dos Mishnayot. Las dos están stam, es decir, sin mencionar quién es el autor de esa Mishnah. Normalmente una Mishnah Stam es Rabbi Meir, pero tú me estás diciendo que una Mishnah es la opinión de Rabbi Meir y la otra Mishnah Stam es la opinión de Rabbi Yehuda. Entonces dice, Rabbi Stam lea que Rabbi Meir, Stam lea Atam que Rabbi Yehuda, es decir, y Rabbi Yehuda nací. Cuando vino a establecer las Mishnayot, va a escribir una Mishnah Stam en un lado como Rabbi Meir y en la otra como Rabbi Yehuda, no puede ser. Amar Raspapa dijo, Raspapa, estamos hablando de un caso particular. ¿Cuál es este caso particular? Begerusha, libre alcohol. Es decir, estamos hablando de un caso en el que la mujer está divorciada. Y esto está de acuerdo con todo el mundo, tanto Rabbi Meir como Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque si ya está divorciada, no va a poder venir a decir, no, yo cuando firmé, lo hice para hacerle un favor a mi marido. Ya no tiene nada que ver con él. Rabashi dice para explicar Kulá, toda la Mishnayot, las dos, nuestra Mishnah, ¿sí? Rabbi Meir es la opinión de Rabbi Meir. Vatkan lo que ama Rabbi Meir, Hatam, Ela Beshnei Lekojot. Ah, pero hay una diferencia. Ahí, en la Bereitá, cuando dice que Ibda Ketubata, que perdió la Ketubá y que no puede venir a decir, quise hacer un bien a mi marido, aquí estamos hablando que hay dos compradores, dos ventas.
de hambrele y ita de najatruaj abad, le kama y bailaj le mevad. Es decir, si tú lo que querías era no hacerle un feo a tu marido, debías habérselo permitido también para el primer comprador. Pero del hecho de que no se lo permitís el primer comprador, estás demostrando que te importa, no te importa hacerle un feo a tu marido. A Valve le coge, pero si solamente hay un comprador, a Filu, Rabbi Meir Modé, incluso Rabbi Meir está de acuerdo, que ella puede decir, yo lo que quería era facilitar las cosas a mi marido. Umadniti, Nusa Mishnah, Shomeret, que dice, que aquella mujer que dice, Dinu Udvarim, en li Mahal Sadezo, es decir, que te perdono lo que tengo en este campo. Y que ahí en nuestra Mishnah decimos que no puede decir que quiso favorecer a su marido. De Katav Leajer, es decir, Shekatav Baal, Kodem Leze, Karka la Dama Ajer, Velo Hatma. Es decir, es un caso en el que realmente había dos campos. Y en el primer campo, ella no quiso firmar para permitirle. Tnan Hatam, se enseñó allá. En Ifraim Nehasim Meshubadim, Bemakom Sheyesh Nehasim Benejorim, Rafilu Hem Ziburit. Es decir, no se cobra de bienes hipotecados ahí donde no se cobra de bienes hipotecados ahí donde existen bienes que están libres. Incluso que los bienes libres sean de peor calidad. La tierra es una tierra de peor calidad. Entonces, viene a preguntar a Mará, y vaya Leo, Ishtaduf, Mahu, Delitrov, Meshabde, Benejare. Dice, ¿y qué es lo que pasa si los bienes en los campos que están libres se estropearon? Es decir, perdieron valor. Se estropearon quiere decir realmente se estropearon, es decir, se secaron, perdieron la fertilidad. Bien, ¿acaso después yo puedo venir y cobrarme de los otros bienes, de los que estaban hipotecados? Tashma, ven y escucha una prueba sobre esta duda de una vereita. Katabla Rishon Velohat Malo. Le escribió el marido al primer comprador y ella no firmó. La Sheni Velohat Malo al segundo comprador y ella sí firmó que le perdonaba. Y da que tu libre Rabbi Meir dijo que perdió su que tú ya no tiene posibilidad de cobrar la que tú vas. ¿Veis? Al cada tajis, si vienes a pesar, Ishtaduf, Benejare Tarif, Misheabde, si se estropearon los campos que están libres, entonces cobra de los campos que están hipotecados. Nehi de Ibda que tu bata, Misheni, Merishon Miha Tigbe. Entonces aquí esta mujer, que por haber escrito, te perdono mi parte del campo, entonces podemos decir que podría cobrarle el primero. ¿Por qué? Porque se le estropeó el campo que tenía se le estropeó porque el marido lo vendió y ella aceptó esa venta. Entonces puede volver al primero y decirle, oye, yo me cobro de este campo que está hipotecado para mí. Entonces, Amar Rab Nachman bar Yitzhak, Ma Ibda, esperen, ¿qué quiere decir Ibda? Que perdió la ketubah. Ibda Misheni, es decir, lo único que perdió es la posibilidad de cobrarle al segundo ese campo. Pero del primero puede. Raba dijo, Raba, Teshuvot Badabar. En realidad tengo dos cosas que decirte sobre esto. La primera, Jada, de Ibda Legamre Mashma, es decir, el término, la terminología utilizada, perdió Seketubá, se entiende que perdió del todo, no se entiende que perdió solamente del segundo, y que el primero, como no le escribió, yo me desentiendo de los bienes, de este bien, entonces te puedo cobrar. Veo, y además, Tania, aquello que se enseñó en una vereitá, la ve minaejad umahar nechasav lashnaim, וכתב הרחוב ללוקח שני דין ודברים אין לי עמך, אין לו al לוקח ראשון כלום. Una persona viene y le prestó dinero, pidió prestado dinero a uno, que dejó como garantía dos campos, ¿sí? Dos campos, es decir, por ejemplo, le pidió prestado 1000 y él tiene dos campos que valen 1000. Bien, entonces, ahora, esos dos campos que valen 1000, uno de los dos está hipotecado a ese préstamo. Entonces, ¿qué hizo? Vendió los dos campos. Ahora, el acreedor le escribió al segundo que compró
yo no tengo nada contigo. Es decir, Dinut Barim en Lima. Es decir, yo no me interesa cobrarme de tu campo. ¿Cuál es la ley? En lo al lekach rishon klum. Entonces tampoco le puede venir a reclamar al primero. Porque mi penesh yajol lomar y nachti lejamakom likbotemenu. Es decir, cuando el que pidió el préstamo vendió los campos, en todo momento él tenía dos campos. El hecho de que el prestamista vino a perdonar a uno el hecho de no cobrar de su campo, el que vendió el campo no tiene nada que ver en ello. Él siempre dijo, yo te dejé la puerta abierta para que cobres tu deuda de uno de mis campos. Que tú viniste y perdonaste a uno, no es mi problema. Y el primero dice, cuando yo compré este campo, quedaba un campo libre. Yo sabía que esta persona tiene una deuda contigo, pero cuando yo compré mi campo, quedaba otro campo. Ese campo, yo pensé que ibas a cobrar de ahí. Tú perdonaste ese campo, es tu problema. Y Nachti leja makom le de menos, yo te dejo un lugar para que cobres de ahí. Hatam, entonces viene la Gemara y te dice, no, esto no es una prueba. ¿Por qué? Que Hatam, ahí, en las dos Breitot, que van shekatav beasmo dinu dvarim en lima, viter al zehut hagevia sheyeshlo, areiu de afsid nafshe beyadai. Es decir, cuando él escribe y le dice, dinu dvarim en lima, es decir, yo no tengo nada que reclamarte respecto a este campo, es él mismo que se causó la pérdida. Y por eso no es lo mismo. Shereyeshlo karka batjorin shishavdu mutal alea, porque tiene un campo que está libre, que puede llegar a utilizarlo como hipoteca. Pero cuando él me bater al zehuta que viaje y eslo, cuando él renuncia a la posibilidad de cobrar que tiene, en ze dome le shenitfa nishdefa. Sheno yajole gabot mehamat shenitkalkela karka. Es decir, no es lo mismo que él vino y dijo, yo te perdono, a un caso en el cual el campo se estropeó. Si se estropeó el campo, el otro no tenía nada que hacer, no podía preverlo. Entonces ahí, si se estropeó el campo, va a venir el que tiene la deuda y va a decir, yo quiero cobrar. De este campo ya no puedo cobrar, voy a cobrar del otro. ¿Lo vendiste? Lo siento, estaba hipotecado. Muy bien. Amar le Rab Yemar le Rabashi. Le preguntó Rab Yemar a Rabashi. ¿Qué le dijo? Veja, Maasim Bejolyom. ¿Sabes qué? Para ver cómo es la ley. Vamos a ver cómo ocurre todos los días. Estos casos ocurren todos los días en el Betadín. Vamos a ver cómo dicen los rabanim. De Augabra, de Mishkan le Pardes, le Javere, le Seshanim. Tenemos una persona que pide un préstamo a 10 años. Y para pagar el préstamo, ¿qué hizo el que pidió el préstamo? Toma, te doy mi campo, un campo de frutos, un huerto. Por 10 años, durante 10 años, disfruta de los frutos de este campo y con eso te estoy pagando la deuda. Muy bien. El otro aceptó. ¿Qué pasó? Cash, después de 5 años se secó. Es decir, el huerto dejó de producir, la tierra perdió fertilidad, lo que fuese, ya no tenía cómo seguir cobrando. Atale Camayo de Rabanán se fue a ver delante de los sabios para decirles, el campo se estropeó, yo quiero cobrar. Tirfa, y le escribieron los sabios que él puede venir a reclamar y arrebatar lo que queda por cobrar de los 5 años de otro campo. Ahora dice, ¿qué se entiende aquí? Sheen la virga ya le safek. Porque Hatam Nami, ahí también, inhu, hu de afsidu anafshayu. Esto no es una prueba, ¿por qué? Porque aquí también, el que aceptó cobrar la deuda de un huerto, él también se puso en esa situación. ¿Por qué? Porque la gente sabe que los huertos llega un momento en el que dejan de producir. Entonces él aceptó
condición. Y cuando aceptó cobrar del huerto, sabía que se arriesgaba a que el huerto dejase de producir. Que van de Abu Yade de Pardase a Bitbekish, porque él sabe que los huertos se secan. Entonces dice, lo iba elehu le misban, lo haya la hemlik no te a lo ve. No debería haber comprado, adquirido ese campo del que pidió prestado. Pero aquí, cuando estamos hablando de alguien que cobró, que tiene para cobrar de un campo libre y esos campos libres se estropearon, ahí va a ir a reclamar a los compradores de los campos que están hipotecados, no es el mismo caso. Veirgete, ¿cuál es la alajá? Ishtaduf benejare tarfa misheabde. Es decir, que si se estropearon los campos que están libres, entonces se apropia el acreedor de algún campo que esté hipotecado. Amar Abaye dijo a Abaye, Nejasai lich, Vejarayich leploni, Veamda beniset. Viene una persona y le dice a una mujer que está soltera, te doy mis bienes y después de ti, es decir, cuando mueras, que esos bienes pasen a fulano. Muy bien. Esta mujer viene y se casa. Ah, ¿qué pasa ahora? Va lo que a Jabe. El marido, es como un cliente de la mujer. Es decir, que tiene la potestad de reclamar los bienes. Es como si ella le vendió esos bienes. Ven le ajaraich bimkomba al clum. Y el que viene después, el que le dijo, te lo doy a ti y después te lo das a fulano, fulano no puede reclamarle nada al marido. No tiene mano en esos bienes. Explica la Gemara y dice, ¿qué man? ¿Cómo quién es esto? Kihá Itana, lo dijo como aquel sabio. Es decir, Rabban Shimon Ben Gamliel, como vamos a ver en la siguiente vereitá de Tanya, como se enseñó en una vereitá, Nejasai lich veajareich liplon. Mis bienes son para ti y después de ti para fulano. ¿Cuál es la ley? Yarad Arishon Umahar Asheni Motzim Yad Alekojot. Es decir, que si viene el primero y lo vendió esos bienes, el segundo puede venir a sacárselo de mano de los compradores. Libre Rabbi Meir. Así es la opinión de Rabbi Meir. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, el Nasheni Ela, Mashe Shiyer Rishon. Es decir, el segundo no puede reclamar más que aquello que dejó el primero. Pregunta de Gemara, Umiamar Abayaji, ¿acaso sí dijo Abaye? Ve Amar Abaye, dijo Abaye, Eusdeur Rasha Arum. ¿Quién es ese malvado Arum? Es decir, Arum es alguien que hace las cosas con malicia, es decir, que es inteligente y busca las esquinas y las zonas grises para aprovecharse de la gente. Mesi Etza, Mesi Etza, Limkor bin Hasim, que Rabban Shimon Ben Gamliel, es aquel que viene y aconseja a la gente y le da el consejo de que venda los bienes como esto que está diciendo Rabban Shimon Ben Gamliel. Shamejirá Kayemet, Veimlefía Valle. Y si según Abaye el que da este consejo es un rasha, entonces Nejasai Lach Vejarej Leploni, y después vino y se casó, entonces estaría actuando como un rasha Arum, que le va a decir, oye, cásate con alguien para que así los bienes no vayan a Ploni. Entonces, responde la cámara y dice, mi camar, ¿acaso así es como dijo Abaye? Tinasé, es decir, que se va a casar a priori, es decir, que ella se casa. Beniset, que amar, es decir, y se casó, es decir, Bediabad. ¿Sí? No es que lo hizo premeditadamente, sino que salió así. Ramar Abaye, otro dicho de Abaye, dice Abaye, Nejasai liploni, umejera, umeta. Viene y dice, mis bienes son para ti, y después de para ti son para fulano. Y ella vendió los bienes y después murió. Va al motzim yad alekojot. El marido reclama y dice, estos bienes eran de mi esposa, ahora son míos. Se los puede quitar a los compradores. Viajaraich, el que venía después, es decir, te di los bienes, después se los vas a dar a tal cuando mueras, me va a venir y le va a decir al marido, oye, tu mujer recibe estos bienes a condición que después me los dé a mí, entonces ahora son míos. El Viajaraich, mi yadabal, se los quita al marido.
Veloqueaj, y el que compró los bienes va a Haray, que le dice, oye, yo se lo compré a la mujer, entonces son míos ahora. Otra vez, estamos casi como en el principio de la Mishnah, que entramos en un círculo vicioso. Pero, umokminan, lekulehu, vida, beyada, de lo que. Pero ahí se acaba todo. Es decir, una vez que el campo vuelve al loqueaj, al comprador, al que le compró el campo a la mujer, ahí no puede seguir, no vuelve al marido y el marido no vuelve a dárselo al aharay. Pregunta la Gemara, Maishena, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en la Mishnah esto se vuelve un círculo sin fin y aquí se para? Mehaditnan, ¿cuál es la diferencia con aquello que enseñamos en la Mishnah? Josrot, Jalila, H, Yasub, Shira, Benehem. Es decir, que sigue dando vueltas hasta que se pongan todos de acuerdo. Responde la Cámara y dice, Hatam, ahí en nuestra Mishnah, Itleu, Pseda, Lekuleu. Ahí, es decir, hay una pérdida para todos. Pero ajá, acá, aquí, lo que ajú de Itlev, Pseda. El único que saldría perdiendo es el lo que aj. Es decir, el que compró el campo a la mujer, porque él es el único que puso dinero, él compró el campo. El Baal no hizo nada, es el campo de la mujer. Y el Ploni no hizo nada, porque este le llegó el campo porque después de que le llegó la mujer. Pero el único que sale perdiendo porque puso dinero es el Loqueas. Por eso cuando llega a manos del Loqueas por segunda vez, el marido ya no le puede reclamar. Y a Jaraij no tiene nada que ver con él. Azal Rafram, Amar le Shamate. Vino Rafram y trajo esa enseñanza delante de Abaye, Kameh de Rabashi. O sea, lo que dijo Abaye se lo dijo delante de Rabashi. Y le preguntó, mi amar Abaye Aji, ¿acaso así es como dijo Abaye? Es decir, que la mujer que recibió bienes en regalo, a condición de que se la dé esos bienes a fulano después de que ella muera, ¿puede fulano sacarle los bienes de manos del marido? Amar Abaye, si dijo Abaye, mis bienes son para ti, después van para fulano. Amda Beniset, y ahora ya viene y se casa, va a lo que Ahabe. El marido es como un cliente y entonces no puede nadie venir a reclamarle, él tiene la prioridad, él está antes que todos. Ven la Jaraich, Bimcom al Klum, y el que viene después no tiene ninguna potestad en el lugar del marido. Amarle, le respondió Rabashi, Hatam, de amarla, que Shei Penuyá. Dice, no. Lo que dijimos ahí es cuando la mujer está soltera y después se casó. Ahí el marido tiene toda la fuerza. Ajá, pero aquí estamos hablando de amarla, que Shei Nesua, cuando ella estaba casada ya. Viene alguien, le regala todos los bienes y le dice, después se lo vas a dar a fulano, ¿no? Ahí, Mai, que amarla, Jaraich, Likne, va al lo Likne. Es decir, el que viene después es el que adquiere, pero el marido no adquiere. Por último, vamos a ver lo que dijo la Mishnah al acabar. Es decir, cuando dijimos que el campo iba dando vueltas entre la primera mujer, la segunda mujer y los acreedores, dijimos lo mismo ocurre con un Baal Hov, con una deuda. La Gemara nos trae una breitá que explica esta Mishnah. Tana, se enseñó una breitá. Vejen Baal Hov, Ushne Lekojot. Lo mismo ocurre con un Baal Hov, alguien que tiene una deuda, y dos compradores. Es decir, Rubén le presta dinero a Shimón, le presta 100 monedas. Y Shimón tiene dos campos, cada uno vale 50. Y se lo vendió a dos personas, a Leví y a Yehuda. Escribió el acreedor al segundo, a Yehuda. Le escribió, no tengo nada con este campo. Din Udvarim en Lima. Entonces ahí también la ley, ¿cuál es? Que el que tiene el acreedor, perdón, el que tiene la deuda, el acreedor, perdón, noté el millón de Rishon, cobra del primero, que no se apartó de ese campo. Ven a lo que Lomar, le va al Job, es decir, el comprador, es decir, Leví, no le puede decir, oye, cóbrate del otro. ¿Sí? Le ficha Job, mea, ¿por qué? Porque lo que debes es 100, no 50. El campo vale 50 solamente. Entonces, dice, Vejen y Shah, Balat Job. Lo mismo ocurre si la mujer tiene una deuda y tiene dos lekojot. Así también ocurre que no podemos darle vueltas, perdón, vamos a darle vueltas en todo lado. Baal, Shemachar Shetesta Dotab, Shemeshovador la Ketubá, un marido que vendió dos campos que están hipotecados a la Ketubá de la mujer, a dos hombres.
Ven, Beshenehem, Ela, que de Ketubá. Y el valor de los dos campos es el mismo valor que toda la Ketubá. Bekatubá la Sheni, y ella le escribió al segundo, Dinot Barim en Lima. Es decir, no te voy a reclamar. La Isha viene y cobra del primer comprador, de lo que es Harishon, Mitzim, Minasheni, y el comprador se le quita el campo al segundo. Y la mujer se lo vuelve a quitar, ¿sí? Del primero. Y el segundo se lo quita a la mujer porque la mujer le dijo no tengo nada que ver contigo. Y así estamos dando hasta que se haga un acuerdo entre ellos. Es decir, lo mismo que vimos con el tema de la que tú vas, se aplica aquí con esas deudas en caso de que había una persona que pidió un préstamo y lo que hipotecó se lo vendió a dos personas diferentes. Hasta aquí llega Adran Alaj, Mishayan Azui, Adran Alaj, Mishayan Azui, Adran Alaj, Mishayan Azui. Volveremos a ti capítulo Mishayan Azui, Belin Eder, Bezrat Hashem. Con esto concluimos el 10º capítulo y nuestro DAF de hoy. Que tengamos todos Hag Sameach. Nos encontraremos Bezrat Hashem desde la Sukkah a la salida del primer día de Yom Tov. Aquí en Israel tenemos un solo día de Yom Tov y espero que las personas fuera de Israel puedan recuperar poco a poco los 2 días de Daf Yomi que vamos a grabar en diferido. Hizku veimsu, Chag Sameach para todos, Moadim de Simcha.